Vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 12. Hechos 17, del 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Bendita la palabra de Dios. Querido Dios y Padre, en esta mañana estamos de nuevo como iglesia, deseosos de escuchar tu voz. Padre, de que en este lugar, en el momento de la exposición de tu palabra, sea tu mensaje por medio de un mensajero. Y eso soy yo, Padre Celestial, un mensajero tuyo. Así que te ruego que tu palabra, Padre Santo, tengo la confianza, que hará todo lo que tú tienes determinado. Tú sabrás, Padre, cómo darle consuelo al que está afligido. Tú sabrás cómo darle aliento al que está desanimado. Cómo darle fuerza a los que están débiles. Cómo exhortar a los que se están extraviando, Señor. Cómo animar y dar aliento también al que está perseverando. Tú sabes cómo hacer eso, Señor. A la vez tú sabes cómo convencer de pecado, justicia y juicio a los que no te conocen. Hazlo, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de tu palabra, con la obra de tu Santo Espíritu. Oh Señor, durante la exposición de tu santo libro. Así, Señor, que si tú has de hacer estas cosas, queda, Padre, que yo te pido humildad, para que tu palabra llegue a los corazones y no se encuentre en mi estorbo. Quita de mí todo orgullo, Señor, y dame humildad para entregar tu mensaje. Dale humildad a la iglesia también para recibirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesias sanas. Antes de que Pablo llegara a la ciudad de Berea, que siempre es parte de la región de Macedonia, ya había plantado iglesias, primero en Filipos y una más en la ciudad de Tesalónica, capital de Macedonia. De ambas iglesias que surgieron en estas ciudades, podemos decir que de alguna manera eran iglesias sanas. Eso es lo que entendemos luego de leer no solo los relatos de Hechos, sino las epístolas que Pablo les escribió a ambas iglesias posteriormente. De Filipos, notamos en Hechos que era una iglesia de hermanos muy hospedadores. Vemos que Lidia, aquella que Dios abrió su corazón allá junto al río, ella no solo abrió su corazón, sino que Lidia abrió también las puertas de su casa para albergar al equipo misionero. No solo abrió, les rogó que se quedaran en sus casas como huésped, dándoles alojamiento. También notamos que el carcelero de Filipos llevó a Pablo y a Silas a su casa, donde les atendió y curó sus heridas. Esa es una excelente característica de los hermanos de Filipo, digna de imitar, porque no solo abrían sus corazones a Dios, sino que también abrían las puertas de su casa al cuerpo de Cristo. Cuando leemos
la epístola de Pablo a los filipenses, también se identifica en una lectura que eran hermanos generosos en el darle al Señor, pues apoyaron financieramente a Pablo. Este les agradece en esa carta y esta es otra muestra de una iglesia sana. Me refiero a su generosidad en darle al Señor. ¿Qué decir de Tesalónica? A pesar de la oposición que hubo en Tesalónica cuando el evangelio llegó y Pablo y su equipo llegaron, los creyentes de Tesalónica lograron tener lo que yo considero también una iglesia sana, ya que cuando Pablo les escribe la primera carta, me refiero a la epístola de primera de Tesalonicenses, reconoce, qué bonito, que son un ejemplo para las iglesias y hace notar la gran labor evangelística que los de Tesalónica estaban haciendo en la región. Sin duda alguna, el trabajo evangelístico de estos hermanos también es una seña distintiva de una iglesia sana. Ahora bien, estas iglesias no eran perfectas. No hay iglesia perfecta. Si le quiere encontrar los defectos a cualquier iglesia, los va a encontrar. El primer paso para hacerlos es ponerse un espejo frente a uno. Y de ahí puede seguir. Es decir, hay defectos en todos los creyentes. Entonces, esta iglesia no era perfecta. No es que no podemos decir que por ser sanas las iglesias no tienen problemas. En las mismas epístolas hacia Filipenses y hacia los tesalonicenses se explican que tenían problemas. En el caso de Filipo, en la epístola se logra ver que había una disputa entre dos hermanas fieles, Evodia y Síntique. Claro, al ser una iglesia sana, este tema fue abordado y creo que, imagino que fue también subsanado. En el caso de Tesalónica, la iglesia con mucho evangelismo, tenían un problema teológico. Eran excelentes creyentes, hermanos en la fe, firmes en el Señor, un ejemplo para las iglesias de la región de Macedonia, pero estaban confundidos en cuanto a la venida del Señor, y algunos usaban esto de excusa para ser holgazanes, o sea, para no trabajar, que es un pecado grave para aquellos que tienen la fuerza de hacerlo. Pablo les explicó acerca de la venida de Cristo y también exhortó a los que como excusa en su mala doctrina estaban en ocio para que trabajaran. Es ahí donde se encuentra aquel famoso verso que dice: el que no trabaje, que no coma. Bueno, luego de plantar estas iglesias en la región de Macedonia, a aproximadamente 80 kilómetros, para que se hagan una imagen, de aquí, no vamos a decir a Comayagua, de aquí a Delicias del Carmen, donde venden aquí 8 chicharrones, más o menos 80 kilómetros. Así quedaba Tesalónica de Berea. De Berea tenemos poca información, hermano, pero muy relevante. Pero la información que tenemos es suficiente para entender que era una iglesia ejemplar entre las demás iglesias. Era una iglesia sana. No hay una epístola inspirada, escrita por Pablo a la iglesia de Berea. En el caso de Berea, es probable que Pablo no les haya escrito porque no era necesario hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, con la información registrada que tenemos de la iglesia de Berea, que la acabamos de leer, que escudriñaban cada día las escrituras, que eran más nobles que los de Tesalónica, pues sus corazones estaban atentos a la palabra. Con esa información que tenemos de Berea, y nos hace concluir de alguna manera que eran una iglesia sana y posiblemente con una mejor salud
que las otras iglesias. Y cuando uno sabe que las epístolas que forman el Nuevo Testamento fueron lo que algunos llaman situacionales o circunstanciales, o sea, que Pablo escribía, entre otras cosas, para corregir asuntos en las iglesias. Corregir asuntos o cómo enfrentar problemas que estaban enfrentando. O como lo dicen dos expertos fieles en la interpretación bíblica, me refiero a Scott Duval y Daniel Hayes, ellos dicen que las epístolas fueron escritas para tratar situaciones o problemas específicos relacionados con el autor o con los autores. Las cartas del Nuevo Testamento, parafraseando, dicen ellos, se escribieron para clarificar asuntos, para resolver problemas doctrinales, incluso para confrontar a los lectores con su conducta. Con esto en mente, de que eran una iglesia que escudriñaba las Escrituras y de por qué se escribían las epístolas a las iglesias. Y este texto, y saber que en esta iglesia escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas estaban en lo correcto, concluimos que Berea era una iglesia que gozaba de buena salud. Posiblemente sabían cómo enfrentar los problemas desde las Escrituras, pues las escudriñaban. No que no los tenían, sino que sabían cómo enfrentarlos. Entonces pasaron cosas y posiblemente llegaron a oídos de Pablo, pero en el siglo I decía Pablo, pero ellos saben cómo hacerlo. A los de Tesalónica hay que escribirles para que sepan el asunto del fin del mundo. A los de Filipos, además de agradecerles, de saludarles, tengo que decirles a Evodia y a Cinti que hagan las paces. Creemos esto de tal modo que Berea ha llegado a ser un nombre que hasta el día de hoy muchas iglesias se llaman así, aludiendo y aspirando a las buenas prácticas y a la buena salud de esta iglesia. El motivo de esta iglesia y de muchas otras, hermanos, que llevan el mismo nombre que nosotros, es ese. Aspiramos a ser una iglesia de buena fe, de buenas prácticas y de buena salud, como la iglesia de la ciudad de Berea. Es muy difícil en nuestros días, en nuestro siglo, encontrar una iglesia, no se habrá, pero es muy difícil que se llame Tesalónica, aunque era una iglesia ejemplo. Es muy difícil que encontremos una iglesia que se llame Filipos, Corintios. Muy difícil. Tal vez de las 7 iglesias de Apocalipsis, Filadelfia, si hay muchas, Esmirna, que son las 2 que no hay reproche. Pero ustedes encontrarán, no sé si en cada ciudad, seguramente no, pero sí en cada país, una iglesia que lleva el nombre de Berea. No que tenga un significado la palabra en sí, sino que es en memoria de estos hermanos que los encontramos en Hechos 17. Hay varias iglesias que se llaman Berea. Berea era el nombre de una ciudad donde había una iglesia sana. Y cada iglesia que se llama Berea, espero que esa sea la aspiración. En nuestro caso, así es. Queremos ser una iglesia sana. No una iglesia sin problemas. Me gustaría, pero eso es irreal. No puede pasar. De hecho, deseo que haya claridad en cada uno de ustedes acerca de por qué nos llamamos Berea. Es porque creemos que la iglesia que Pablo y su equipo misionero plantaron en la ciudad de Berea era una iglesia sana y ejemplar, y que sus buenas prácticas eran debido a su cercanía y obediencia con la palabra de Dios. Y nosotros queremos ser una iglesia semejante a la iglesia de la ciudad de Berea del siglo I.
Deseo que cada uno de ustedes tenga un amor especial por la Biblia que portan los domingos. Y que este amor por la palabra de Dios les impulse a apartar tiempo personal durante el día, durante cada día, para leerla y escudriñarla y obedecerla. Llevamos el nombre de Berea porque aspiramos a ser una iglesia ejemplo de creyentes hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. Llevamos el nombre de Berea porque anhelamos ser una iglesia sana y ejemplar para otras iglesias en nuestra ciudad y en nuestro siglo. En ningún momento, hermanos, estoy diciendo que esta iglesia de la ciudad de Berea no tenía problemas. Claro que los tenían, pero sabían cómo enfrentarlos y cómo solucionarlos como una iglesia sana. De la misma manera, esto es real de forma individual en cada creyente. Si usted se convierte o es un creyente sano y saludable espiritualmente hablando, entonces como creyente saludable sabrá cómo enfrentar los problemas de este mundo, cualquiera que le toque vivir. Porque su comunión con el Señor y su salud espiritual, esos glóbulos del sistema de defensa, van a actuar adecuadamente. Así que, les digo a ustedes, hermanos, aquí presentes, en especial a los miembros de Berea, no evadan esta responsabilidad. Al ser parte de esta iglesia, sean bereanos, que hagan honor al nombre de la iglesia de la que son parte. Habiendo dicho esto, ahora me parece que es propicio hacerles algunas preguntas. ¿Están leyendo la Biblia a diario? ¿Apartan tiempo durante el día para estar a solas con Dios en la lectura y meditación de las Sagradas Escrituras? Y en caso que no lo estén haciendo, ¿tienen en mente rectificar en esto? ¿Tienen hoy la humildad de recibir estas preguntas como una exhortación y están dispuestos a corregir este asunto en sus vidas? ¿Están dispuestos a ser bereanos del siglo XXI que escudriñan cada día las Escrituras para tener comunión con Dios y para ver si todo lo que nos llega y lo que se enseña es conforme al santo libro de Dios? Esta práctica, hermanos, de tener un acercamiento genuino con la palabra de Dios hace que los creyentes de una iglesia, independientemente su nombre, sean creyentes sanos. El nombre no nos hace una iglesia saludable. El nombre muestra a lo que aspiramos. La salud de la iglesia depende, la salud espiritual de la iglesia depende de la salud espiritual de sus miembros. Y al tener esta comunión, al decir que son creyentes sanos los que tienen esta comunión, es porque viven para la gloria de Cristo en todo lo que hacen. Buscan la gloria de Cristo. Si atienden clientes, los hacen de la mejor manera. Aún los peores clientes, porque los hay. Si están en el trabajo, son los mejores empleados, los mejores hijos, los mejores esposos, los mejores padres, las mejores esposas, etcétera, etcétera, para la gloria de Cristo. Un creyente saludable es aquel que en vez de abrazar y tolerar
en sus propias vidas conductas del mundo, las evitan. Son esos creyentes que crecen en el discernimiento de las cosas. Son creyentes que obedecen las ordenanzas y mandatos que el Señor nos ha dejado en su palabra. Las iglesias que tienen creyentes de este tipo son las que se convierten y se sostienen como iglesias sanas o saludables. Es decir, que si nosotros tenemos un ejército, un batallón, una cuadrilla de creyentes saludables, seremos una iglesia saludable, no una iglesia enferma. Y no es que a las personas que tienen buena salud no les da un resfriado, hermanos. Les puede dar un resfriado. Pero no queremos ser iglesias, está muy de moda la palabra, no queremos ser una iglesia tóxica en el ambiente. Tampoco queremos ser una iglesia hereje. No queremos ser una iglesia que está como muriendo por una mala salud. Queremos ser una iglesia donde Dios brille con todo su resplandor. Y eso solo se logra si sus vidas son guiadas por Cristo. Estas características, hermanos, se van desarrollando en las iglesias sanas. Sobre todas las cosas, la comunión con el Señor. Al tener miembros saludables, se van desarrollando algunas evidencias, señales o características en la iglesia, porque para estos creyentes, como tienen comunión con el Señor, las cosas surgen de la Biblia, no de las experiencias, no de lo que diga fulano o sutano. Yo cito mucha gente, pero porque no quiero que piensen que son pensamientos míos. No me quiero dar el taco de lo que yo no he hecho. Respeto la propiedad intelectual de otros. Pero si lo cito es porque creo que están acorde a la Biblia. Pero nuestra fe y nuestra conducta y nuestras prácticas no vienen por lo que dice la gente, sino por lo que surge y emerge de las Escrituras. Hay muchos a lo largo de la historia y en estas últimas décadas que han enumerado las características de una iglesia sana o de una iglesia saludable, la llaman muchos. Hoy voy a compartirles lo que Mark Dever, quien es uno de los pastores que Dios ha usado más alrededor del mundo para hablar de iglesias saludables, así como para apoyar iglesias para que sean saludables, ha hecho. El pastor Mark Dever empezó a tener un impacto en el mundo cristiano con su libro 9 marcas de una iglesia saludable. ¿Cuáles son esas marcas que él identificó en su experiencia, desde su visión, desde las Escrituras, y que él enumeró? Puede faltar alguna en el criterio de ustedes y no está malo si ustedes la valoran. Eso no es un motivo para criticar el trabajo del hermano. Este es el trabajo de él. Él dice que las 9 marcas son la predicación expositiva, que es explicar el texto. La teología bíblica, podemos hablar un poco de lo que es la teología bíblica. Al final del día, toda la teología es bíblica, pero hay algo en lo que él quiere decir, ¿verdad? Que surge de las Escrituras y entiende la Escritura como un todo y como una historia de redención. Tercero, él dice un entendimiento bíblico de lo que es el Evangelio. Ustedes deberían de aprender o ir aprendiendo de poder explicar el Evangelio. Si yo como pastor le pregunto a uno de ustedes, que no está lejos el día que lo haga, hermano, creo que cuando definamos membresía, esa va a ser una pregunta esencial. Explíqueme en sus palabras qué es el Evangelio. Entonces debería de saberlo, dice él, que una iglesia tiene que tener un entendimiento bíblico de lo que es el Evangelio. Número 4, dice él que una iglesia saludable tiene un entendimiento bíblico de lo que es la conversión. ¿Qué es la conversión del alma? ¿Qué entendemos por conversión? Porque tenemos tal vez 3, 4, hasta 5 décadas de pensar que conversión es
decir una oración, pasar al frente o levantar la mano. Y eso no es bíblicamente una conversión. Entonces, por eso él dice, creo que lo pone porque es algo de la época, un entendimiento bíblico de la conversión. Número 5, dice él, un entendimiento bíblico de la evangelización. Porque están los, ¿cómo se llama? Los extremos, ¿verdad? Ese pragmatismo que tanto ha llenado a las iglesias y que tanto ha influido en las iglesias. Claro que tenemos que tener actividades que facilitarles a ustedes el trabajo, pero tenemos que tener un entendimiento bíblico de lo que es la evangelización. Debe existir, dice él, para que una iglesia sea saludable, una membresía bíblica en la iglesia. Una cosa que nosotros nos hace falta determinarlo bien. Para que una iglesia sea saludable, dice él, debe existir la disciplina bíblica en la iglesia. Tiene que haber un proceso de disciplina y se debe de ejecutar cuando sea requerido. En este caso, me parece que estamos bien. Y 8, dice él, debe haber discipulado y crecimiento bíblico. Es otro renglón donde hemos hecho grandes intentos, pero todavía nos falta estabilizar. Es, creo, uno de los más difíciles de poder tener sostenido en el tiempo. No significa que no hemos hecho nada. Hemos hecho muchas cosas. Y un liderazgo bíblico en la iglesia, por lo cual oramos y también estamos trabajando. Esas son las 9 características que él enumera en su libro muy famoso. Y en su tesis, el pastor Mark Dever sostiene, y dice él, estas son las únicas cosas necesarias para edificar iglesias sanas. Pero son 9 prácticas que hoy muchas iglesias pasan por alto y que necesitan volver a ser enfatizadas. Si se fijan, el enfoque de él es más doctrinal, teológico y bíblico. Son características, porque al final del día lo que uno hace, hermanos, es producto de lo que piensa y de lo que tiene en su corazón. Entonces, me gusta el enfoque de él, porque una iglesia, no dice una iglesia sana, es la iglesia que hace esto, que hace lo otro, que hace aquí, sino que aplica asuntos bíblicos. Igual he leído a otros autores que lo enumeran diferente o quitan una, ponen otra, pero estas son unas que han tenido influencia en el mundo. Nosotros estamos creciendo, creo yo, desde mi criterio, que creo que estamos creciendo en cada una de estas 9 marcas, en unas más que en otras. Dicho de forma real, genuina y de forma transparente, creo que hoy en Berea Dios está edificando su iglesia para que estas marcas sean parte de esta congregación, de nosotros. En mi consideración hemos avanzado bastante, pero este trabajo, hermanos, no solo es del pastor, es de todos. Es decir que, por la gracia de Dios, con la guía pastoral y con el trabajo de todos, sin excepción y sin excusas, seguimos trabajando para mantenernos y crecer en una buena salud espiritual. No queremos que ningún aspecto bíblico sea excluido de nuestra fe, de nuestra práctica, de nuestra comunión en el Señor y de nuestro servicio al Señor. No obstante, creo que estamos en una etapa donde requerimos más compromiso de parte de ustedes, así como requerimos más creyentes o más nuevos creyentes para que sean parte de esta iglesia y así poder avanzar en aspectos en los que estamos rezagados respecto a ser una iglesia saludable. Los cantos son hermosos, pero eso no nos hace ser una iglesia saludable. La exposición puede ser bíblica, expositiva, pero no es lo único que nos va a hacer una iglesia saludable. Son muchas cosas, hermano, y no se puede centralizar
la responsabilidad de la salud de una iglesia, ya sea en su liderazgo o en su pastor, sino que es tarea de todos. Para lograr esto, que seamos una iglesia saludable, no se requiere que usted sea un examinador crítico de la iglesia, sino un obrero fiel al Señor dentro de esta iglesia. Criticar, hermano, es fácil. Yo les puedo pedir, hermano, tráigame una lista de las críticas a la iglesia y a los hermanos. Y posiblemente algunos, lastimosamente, hasta con placer lo harían. Ay, estaba esperando ese día, pastor. No, hermano. La murmuración es uno de los pecados más graves en la iglesia de nuestra época. Cuando no es constructiva, cuando no es real, cuando no es genuina, sino con ganas solamente de sacar puro veneno. Porque se puede criticar de manera constructiva, claro que sí. Yo recuerdo mucho a un hermano en la fe, lo vi hace unos meses, no sé, menos de un año. Siempre que yo predicaba, allá no predicaba, cuando estaba en la iglesia anterior no predicaba todos los domingos, me esperaba, un señor de edad, y a veces me hacía anotaciones, no entendí, pero era tan educado, hermano, que me daba gusto. Yo quería que él me preguntara, no entendí esto, ¿por qué dijo esto si la Biblia dice esto? Y a veces yo le explicaba. También a veces me decía, hoy no tengo preguntas, hoy solo le quiero decir que estuvo bien. Es decir, las críticas no son malas, y no estoy hablando solo críticas del mensaje, sino de la iglesia. Pero a veces Dios le da a uno discernimiento para ver el corazón de la gente y los motivos del corazón, del por qué está diciendo las cosas. Este hombre, creo que cada vez que habló conmigo de estos asuntos, lo hizo con un corazón noble, y yo se lo agradezco en gran manera. Entonces, hermanos, que la posición, no he dado esta lista o estoy hablando de esto para que usted empiece a criticar, pero nosotros somos enfermos, tenemos esto, lo otro, no tenemos tal cosa, no tenemos lo otro, y a veces es porque es nuestra realidad, hermano. Cada iglesia tiene una realidad diferente. Bueno, quiero que veamos un poco acerca de los asuntos del texto. Todo esto ha sido introductorio, el cuerpo va a tener que ser bien corto el tiempo, así que rápidamente veamos versículos 10 al 12 de nuevo, con todo el contexto que hemos dado. A veces la lectura toma mayor sentido. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Entendemos que Pablo y Silas salieron de noche desde Tesalónica hasta Berea, como ya les he dicho, aproximadamente unos 80 kilómetros, porque les tocó esconderse en Tesalónica. Aunque había quedado una iglesia, los oponentes, si no recuerden, cómo se le fueron a meter a la casa de Jasón a buscarlos, y se llevaron a Jasón preso y tuvo que pagar fianza. Entonces, el ambiente, hermano, estaba difícil. Si le miraban ahí el pelito a Pablo, le volaban la cabeza. Entonces ellos tuvieron que salir de noche. Ellos llegaron y salieron de noche de Tesalónica. Y de nuevo fueron, ¿a dónde fueron Pablo y Silas? Dice el texto. A la sinagoga de los judíos. Pablo ya había dicho, me voy a los gentiles. Pero en cada lugar que llegaba, iba a la sinagoga de los judíos. Porque su foco, o su corazón, aunque tenía una focalización en los gentiles, no era excluyente. Es un tema que lo hablamos hace algunos domingos. Y
En el corazón de Pablo siempre estuvo su pueblo, sus raíces. Me preguntó alguien y me agarró en frío ayer. Alguien que no me conoce, hermano. Y no sabe nada de mí. Absolutamente nada de mí. Muy poco. Y nunca pensó, una persona extranjera, y nunca ha pensado salir de Honduras. Y yo le dije, me quedé así como, no, la verdad que me encanta mi país. Pablo amaba a los suyos. En Romanos, por favor, vayan conmigo, 9:3. Y por esto siempre iba a las sinagogas, hermano, porque él amaba a los suyos. Y no tiene nada de malo, hermano, saber de dónde venimos. Dice Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. ¡Qué palabras, hermano! O sea, así como Moisés, preferían el infierno para que otros fueran y tuvieran comunión con Cristo. En el sentido del amor, no que preferían estar con el diablo, del amor. O sea, si me toca perderme porque los demás se salven, estoy dispuesto. Él amaba a los suyos y por eso en cada ciudad que llegaba buscaba la sinagoga. Porque lo que estaba buscando a los parientes según la carne. Pero ahí mismo en Romanos 10:1 también lo vemos claro. Él dice, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él sabía que siempre iba a terminar linchado y predicando ahí en las plazas a los gentiles. Pues su corazón también estaba con los gentiles. Pero en cada lugar que fue donde había sinagoga, él iba a la sinagoga. En Berea no fue la excepción. En Berea habían gentiles, hermanos. Él se había ido ya y era conocido, lo llamaban o lo llaman el apóstol de los gentiles. Pero lo repito, su foco de atención no le hizo discriminar a los suyos o a los demás. Igual en nuestro caso, hermanos, ¿cuál es nuestro foco de evangelización? Los suyos, su familia, tenemos una familia. Ese es el foco nuestro. Su familia, su familia, su familia, hermano. Sus compañeros de trabajo. Ese es nuestro foco. Sus vecinos. Ese es nuestro foco. Sus amigos de la vida. ¿Y por qué tiene un doble sentido esto? Uno, porque son los más cercanos a usted. Y dos, por los que son los que lo ven a diario. Si sea realmente usted de Cristo. Y mientras usted se sienta que está perseverando en el Señor, con mucha confianza le va a hablar a su familiar, a su vecino, a su compañero de trabajo, a su amigo de toda la vida, a su compañero de vecindario. Porque usted vive y actúa mostrando la luz de Cristo, como dijo, se escribió en los evangelios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, allá en Juan 5. Bueno, pero no por eso es que le vamos a dejar de hablar de Cristo a otros, como el caso de Pablo, así llegó a Berea. Ahora vemos el corazón, bueno, vimos cómo nace esta iglesia sana, ahora vemos el corazón noble de una iglesia sana. Dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y está hablando en primera instancia de los judíos. No eran como los de Tesalónica. Hermanos, los de Tesalónica, cuando no encontraron a Pablo, los judíos de Tesalónica, oponentes del mensaje del evangelio, armaron, me imagino yo, un equipo de inteligencia
hay que rastrear a Pablo. ¿A dónde está Pablo? Y si ustedes han leído el capítulo 17, que espero que sí, sabrán que lo encontraron. Llegaron un momento que lo encontraron en Berea y lo tuvieron que mandar para Atenas. Entonces, estos judíos de Berea eran más nobles. ¿Y por qué Lucas los describe como más nobles? ¿A qué se refiere Lucas que estos judíos eran más nobles? Lo dice el texto, hermanos. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Eso, hermanos, debe ser característico en esta iglesia. No sé si usted está en ese renglón o no, pero aquí debe de venir con su corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Seguramente no es la palabra que usted necesita. Dios sabe lo que usted necesita, pero Dios quiere que usted escuche su palabra, porque eso es lo que más necesita. Porque no hace falta, hermanos, no hace falta en ninguna iglesia que haya alguien que diga, bueno, ¿y por qué el pastor está tanto en hechos, tanto en lo mismo? ¿Por qué no mejor habla del matrimonio? ¿Por qué el texto que hemos leído no habla del matrimonio? Cuando nos ha tocado allá en Primera de Pedro, hablamos de eso. ¿Por qué el pastor no habla de otras cosas? Cuando el texto habla de las cosas que habla, de eso hablamos. Así que cuando escuchen algo, ustedes pueden tener la tranquilidad y yo la paz, que no lo preparé para ustedes. Era el texto que tocaba, que correspondía, y Dios está tratando con muchas iglesias en el mundo y está tratando con nosotros, pero debe haber disposición, nobleza en el corazón para escuchar la palabra, para atender la palabra. En esta iglesia, hermanos, eso es lo más importante, que la palabra del Señor sea expuesta y atendida, a la vez expuesta y atendida, porque es desde las escrituras, desde esa teología bíblica, que van a surgir algunas características especiales en nuestra comunión. Entonces vemos el corazón noble de esta iglesia sana, pero también vemos el crecimiento numérico de esta iglesia sana. El versículo 12 dice: así que creyeron muchos de ellos. Y yo no creo que solo por el trabajo de Pablo y Silas, no, hermano. Guiados por ellos, liderados por ellos en la dirección del Espíritu Santo. Pero esos nobles que atendían la palabra con toda solicitud, iban, invitaban, anunciaban, promocionaban. Vamos a la casa de Jasón a escuchar la palabra. Vamos a la sinagoga, allá está Pablo. Y escuchen ese mensaje. Ese trabajo de la iglesia a veces lo ha perdido. Porque claro, la evangelización es importante, pero la promoción de la palabra del Señor tiene su lugar. Y para que esta iglesia haya crecido y que muchos hayan creído, es porque hubo un trabajo de toda la iglesia. Dice que creyeron muchos de ellos. Entre ellos, o entre los que creyeron, habían mujeres de distinción, como de la alta alcurnia, ¿verdad? De la socialité, porque el evangelio es para todos. Y también dice, y no pocos hombres, porque a veces en este mundo gentil, sobre todo, en el mundo en general, la verdad, las iglesias solo se llenan de, hay iglesias que solo se llenan de mujeres. Las que sirven son mujeres, todas mujeres. Y el pastor siempre tiene excusas porque no hay hombres, entonces mujeres. Pero el evangelio, cuando hay una iglesia saludable, puede haber mayoría de mujeres, pero no pocos hombres. No pocos hombres. Y en Berea dice,
y eran el 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres dignas de distinción y no pocos hombres. Una iglesia saludable no solo es que tiene hombres, sino que los hombres toman su labor que la Biblia les ha dado. Son los sacerdotes del hogar, son los líderes en su hogar y son los que trabajan y guían a la iglesia liderándola. Ese no es el tema de hoy, pero también me parece oportuno decirlo. Estos crecieron, hermanos, a causa de la evangelización. Y andaban, ya me los imagino, no sé cómo, porque no había imprenta, hermano. Tal vez no andaban la Biblia en la mano, pero la andaban en su mente y en su corazón. Y andaban ahí, mire, hermano. No eran los testigos de Jehová, eran los bereanos. No eran los famosos elders, la verdad que esa es palabra en inglés, son ancianos. Ahí andaban. Eran los cristianos, hermano. Los que creen igual que nosotros. No herejías como esos que acabo de citar, sino como nosotros andaban trabajando en el Señor. Y nosotros, Dios mediante, vamos a hacer ese trabajo. Y vamos a darles herramientas para que lo hagamos. Para finalizar, hermanos, creo que era una iglesia que creía de alguna manera, porque la Biblia no estaba terminada cuando estos hombres creyeron, pero de alguna manera ya había un entendimiento de la suficiencia de las Escrituras, que es el tema del próximo domingo. Pero bueno, hermanos, portamos el nombre que portamos en honor a estos hermanos que escudriñaban cada día las Escrituras. Y lo portamos porque tenemos el sueño, el anhelo, y estamos trabajando. Y la verdad que creo que somos una iglesia saludable, pero bueno, de repente soy el que tiene la óptica más optimista, porque queremos ser una iglesia saludable. Queremos ser una iglesia sana. Que van a haber problemas, los han habido, hermano. Los van a seguir habiendo. Pero no los vamos a ignorar, hermano. Sépanlo de antemano. No, los vamos a solucionar como Dios manda, tomados de las Sagradas Escrituras y en la guianza del Espíritu Santo. Así vamos a enseñar el Evangelio. Para los que nos visitan hoy, sigan viniendo para que escuchen la palabra aquí. Y Dios va surcando en sus corazones hasta que un día son convencidos de pecado, justicia y juicio y creen en el Señor y empiezan una nueva vida. Ustedes que son miembros de esta iglesia, parte de esta iglesia, pues Mark Dever no dijo ahí algunas cosas que él asume, porque no son teológicas, son acciones. Y a veces nosotros empezamos con esas cosas básicas que estos autores asumen. Pero una iglesia saludable, hermano, tiene constancia de sus miembros en venir y congregarse. Entonces yo les animo, es algo que es una tarea pendiente en nosotros, todavía hay un margen grande de mejora. Tenemos que estar aquí cada domingo. Y luego de que estemos cada domingo, esta campaña conmigo nunca se va a terminar, va a empezar la campaña, tenemos que estar a las 10 de la mañana. Entonces hoy solo lo menciono y espero que estas palabras hayan sido de edificación para nosotros. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra, por recordarnos de estos hermanos en la fe del siglo I, Señor, ya hace muchos años, en la ciudad de Berea, que eran nobles. Tu palabra dice que eran más nobles incluso que los de Tesalónica, pues atendían tu palabra. Y nosotros queremos atender tu palabra. Pero no solo eso, también tú nos dices en tu palabra, Señor, que escudriñaban cada día las Escrituras. ¿Qué anhelamos eso, Padre, en nuestros hermanos en la fe? Haz, Padre, que no usen el cansancio como una excusa, las preocupaciones. Y todos, Padre, tenemos preocupaciones. Todos estamos ocupados. Solo los que queremos
es que tenemos tiempo para tu palabra. Y pon ese deseo en el corazón de mis hermanos. Y en los que no te conocen, con tu palabra, tráelos a tu redil, Señor. Ayúdanos a conocer el Evangelio y a evangelizar también, para que muchos crean entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermano Benjamín, podemos continuar.